Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias porque en este día, por tu gracia, tú estás con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias por tu amor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque en ti podemos vivir confiados, porque tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas. Que podamos estar mirándote solo a ti, entregando toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos para ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día el Señor nos da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos del 70 al 72, y dice la preciosa palabra del Señor. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que tú nos das cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre. Que podamos estar escuchando tu misma voz a través de tu palabra para nuestras vidas. Que podamos estar viendo esa dirección que tú tienes a través de ella para nuestras vidas. Que estés dándonos verdadera sanidad. Sana todo pensamiento incorrecto. Que estés sanando toda herida en nuestros corazones. Sana toda trampa, toda atadura, todo molde incorrecto. Que podamos levantarnos como esa cumbre espiritual para proclamar tu evangelio en nuestros campos y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este mundo hay muchos problemas, de muchos colores, formas, tamaños, pero la solución es solo una. Es la solución que Dios, por su gracia, por su misericordia, nos da solo Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. No estemos buscando en otros sitios. Podemos intentarlo, pero no funciona. Solo a través de Jesús el Cristo, que ha quebrantado en la cruz el poder de Satanás, que ha perdonado nuestros pecados, nos ha sacado de los desastres y maldiciones. Solo a través de la obra perfecta de Jesucristo, que ha abierto el único camino para regresar a Él, podemos estar teniendo la verdadera victoria. Ciertamente, cada día, los hijos de Dios, que somos salvos solo por su gracia, deberíamos estar dando gracias 24 horas, ¿verdad? Ya no hace falta pedir más, porque Dios en Cristo nos ha dado todo, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Dice Colosenses 2:10 que en Él estamos completos. ¿Pero verdaderamente me siento completo en Cristo? ¿Es de verdad suficiente para mí? ¿O estoy buscando en otros lugares? No funciona. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, delante del Sanedrín, él confesó que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Solo en el glorioso nombre de Jesús el Cristo, que murió pero al tercer día resucitó, que es la evidencia que ha vencido a Satanás, al pecado, a la muerte. Él ha consumado todo. Por eso tenemos que terminar todo en Cristo. Ese problema, ese conflicto, esa situación que nos mueve, Cristo ya tiene la solución. Por eso cada día aférrense no a lo que ven, a lo que sienten, sino a las cosas absolutas, las que Dios da, las cosas eternas. Satanás siempre está atacando las cosas físicas, ¿verdad? Si nuestros tesoros son las cosas físicas, ahí el ladrón, la polilla, dice la palabra, ¿verdad? Nos mueve, nos puede robar. Pero cuando están nuestros tesoros en el cielo, en las cosas eternas, ahí Satanás no puede tocarlo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar ciertamente mirando a Cristo 24 horas, aferrándonos a Él a través de la fe, creyendo. Ahí vamos a experimentar la verdadera respuesta. Las verdaderas respuestas, no son cosas físicas, materiales. Eso es un nivel muy bajo. Ya tenemos la verdadera respuesta, esa salvación tan grande que Dios, por su gracia, nos ha dado a través de Jesús el Cristo. Eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. A través de Cristo tenemos esa salvación. Es algo eterno. Nuestros nombres, por su gracia, están escritos en el libro de la vida. Y eso nadie lo puede borrar ya, ¿verdad? Es algo eterno. Por eso cada día, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo conforme a la palabra que Dios es nuestro Padre, que Él tiene cuidado, tiene responsabilidad de nuestras vidas, que Él en verdad nos guarda en el hueco de su mano, solo nos queda agradecer. Por eso, si estamos disfrutando de este Cristo, ya solo nos queda una cosa que hacer. ¿Cuál es? Seguir su palabra. Y la palabra del Señor Jesucristo resucitado, ¿cuál es? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la dirección que el Señor nos da. Ese es el pacto absoluto que Dios en su soberanía está cumpliendo. Hay que alinearse a esa corriente de la evangelización. Eso es el único motivo por el cual estamos en esta tierra. Porque nosotros, si no tuviéramos que ser utilizados para la evangelización, ya estaríamos en el cielo, ¿verdad? Alabando a Dios. Pero aquí tenemos esa misión, que es una grandísima bendición que Dios nos da. Poder estar proclamando, no solo con palabras, sino con nuestra manera de vivir, que Jesús es el Cristo. Que fuera de Cristo solo hay destrucción, solo hay desastres, maldiciones. A través de Cristo es la única respuesta y el medio para que esta gran bendición pueda alcanzar a todas las personas es cada uno de nosotros, por su gracia. Por eso, no estén mirando el problema. Dentro de Cristo el problema no es problema, es el principio de la respuesta, es el camino para proclamar el Evangelio. Y vemos ese remanente José. Él también tenía problemas familiares. Somos movidos a veces, ¿verdad? La familia es donde más heridas tenemos, más circunstancias difíciles. Pero José sabía quién era. ¿Quién somos? Somos hijos de Dios. Somos el remanente que dentro de Cristo no podemos fracasar. José sabía muy bien quién era. ¿Qué hacía José? Él sabía que Cristo había consumado todo. Por eso ese tiempo de dificultad con la familia era el mejor tiempo para aferrarse al pacto eterno, para orar. Y tenemos que estar orando con el pacto de Jesús el Cristo, una oración para toda nuestra vida. Por eso no le enviaron sus hermanos, no lo vendieron, no. Era Dios que lo enviaba a cumplir las misiones, a predicar el Evangelio a Egipto, a cumplir las misiones mundiales como gobernador. Y él no se movió. ¿Por qué? Porque él oraba, tenía ese misterio de oración, aferrándose al pacto. Luego, vemos la vida de Moisés. Él también había problemas a nivel mundial. Es lo mismo que ahora.
Hay problemas en todo el mundo, sanitarios, pero también económicos y también sociales, ¿verdad? Un gran desastre mundial. Pero ahí estaba Moisés. No se dejaba mover por los problemas porque él no miraba a través de los ojos físicos, él miraba a través del pacto. Y tenemos que ver todo a través del Evangelio. Todo en Cristo es una respuesta, una solución, un camino que Dios nos abre. Por eso con 80 años Moisés, él tenía seguridad por fin. ¿Quién era él? Era un remanente, un hijo de Dios. Y aferrándose a ese pacto absoluto, al descubrir esa misión, ciertamente a través de la oración, Dios lo utilizó. A través de Moisés fue liberado su pueblo, fue guiado 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Y Samuel, ese remanente Samuel, ¿era fácil para él? No, estaba solo. Podría pensar que sus padres no lo querían. Podría pensar así. Es difícil vivir solo, ¿verdad? También había graves problemas en la iglesia. Eso puede pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas fallamos y nos equivocamos. Pero este Samuel, por gracia de Dios, también se aferró al pacto eterno de Jesús el Cristo, y él sabía cuál era realmente su identidad. Hijo de Dios, era remanente, y allí, junto al arca, él aprendió a escuchar la voz de Dios hasta el punto que en 1 Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras cayó al suelo. Ese era el nivel. A través de la oración, tomando la palabra, este Samuel, que iba camino del fracaso humanamente a través del Evangelio, Dios lo levantó como un gran líder que pudo reformar totalmente y restaurar el Evangelio. Por eso no tenemos que ser engañados. No miren los problemas humanamente. Es el mejor momento para aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Él ya tiene la respuesta. Todas esas circunstancias es parte del proceso. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Todo este viaje es el itinerario del pacto. ¿Para qué? Para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso también vemos la vida de David. Él tenía problemas sociales, pero allí, a través de David, David no fue engañado, era perseguido por el rey Saúl, pero él estaba firme. ¿Por qué? Porque tenía aferrado el pacto de Jesús el Cristo, sabía que Cristo es solución, y él, a través de todo eso, glorificaba a Dios. Tenía un corazón grande, incluso para tener misericordia del rey Saúl, que lo intentó matar sin ningún motivo, pero él quería salvarlo. Y ese es el corazón, la actitud de la cumbre, aquel que de verdad disfruta y tiene este precioso evangelio, que es para poder salvar a todos, incluso a nuestros enemigos. También Eliseo, Isaías, Pablo, cada uno de los remanentes que aparecen en la palabra de Dios, no piensen que su situación era más cómoda que la nuestra, era igual o peor, pero ellos no miraban las cosas físicas, sino que se aferraban a las cosas eternas. Jesús es el Cristo. Eso nada lo puede cambiar. Él ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra, porque Él murió, pero al tercer día resucitó, y Él venció totalmente. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando proclamamos su nombre, se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Y Dios nos da el poder, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Dónde? Donde no hay ni una persona que pueda dar la respuesta. Con esa plenitud del Espíritu Santo podemos ir donde nadie más puede ir para dar el Evangelio. Podemos hacer lo que nadie más puede hacer. Podemos ver lo que nadie más puede ver. Por eso ciertamente que tengan ese misterio. Realmente en Cristo el problema es la verdadera respuesta. Es el tiempo para tomar el pacto y empezar a orar. ¿Qué oración tenemos que dar? Toda nuestra vida a través de la oración, a través de la oración. Vemos en el libro de los Hechos, siempre a través de la oración, Dios abre puertas para el evangelismo. Por eso ciertamente
que estemos cada día aferrarnos al pacto de Cristo y estemos orando. ¿Para qué? Para que este evangelio a través de nuestras vidas esté llegando a nuestras familias, esté llegando a nuestros campos, pueda ser traspasado a las siguientes generaciones, pueda llegar a las 237 naciones. Y tenemos que estar teniendo esa oración de toda nuestra vida. Por eso es muy importante el tiempo del culto. Dios nos creó, Génesis 1:27, para dar ese culto a Dios. Ese es nuestro estado natural, es el principio de Dios para el ser humano. La única manera de tener la verdadera paz, felicidad, la manera de ser completos. No busquemos la verdadera felicidad en otras cosas, en otros sitios, en otras personas. Solo a la manera de Dios. Es un principio de la creación. El culto, ese es nuestro estado natural, poder estar alabando, dándole la gloria, la honra, entregando todas nuestras vidas. Y ese tiene que ser el tiempo de culto que demos cada día. En ese tiempo hay que hacer ese tiempo de oración. Tienen que estar orando 24 horas, nada más despertar. Somos como un vaso vacío, ¿verdad? Si no nos llenamos de Cristo, vamos a querer llenarnos de otras cosas. Por eso nada más abrir los ojos, que podamos alabar a Dios, que podamos orar, glorificar, dar gracias a Dios, porque a través de Cristo nos ha solucionado todos los problemas. Y ese día, este día que Dios nos da, que es único, irrepetible, que no vamos a volver a vivir, es un día donde Dios tiene grandes cosas preparadas. Por eso nada más abrir los ojos, que empecemos a orar. No una oración por nuestros problemas, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta estamos orando por este problema, por este problema. Entonces, realmente esa oración es también pensar en los problemas. Eso no, realmente hay que cambiarlo. Tiene que ser una oración dándole gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones que ya tenemos a través de Cristo. Estén orando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu nos guía conforme a la palabra. Darle gracias cada día, porque el Espíritu obra cuando estamos orando. Darle gracias porque a través de nuestra oración la oscuridad es quebrantada. Porque en ese momento Dios envía a los ángeles, porque somos ciudadanos de los cielos. Y Él nos levanta, nos utiliza como sus testigos, dándole gracias por esas bendiciones, por tantas y tantas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo. Por eso ese tiene que ser ese tiempo de oración, y también antes de dormir, muy importante, ¿verdad? Si uno antes de dormir está viendo una película de estas de acción que están disparando, peleando, luego cuando duerma va a estar saltando en la cama, ¿verdad? Porque eso se queda ahí grabado. Por eso 20 minutos antes de dormir, que estemos también orando, mirando al Señor, alabando, dándole gracias. Ciertamente vamos a dormir con esa bendición, ¿verdad? Va a ser muy distinto. Por eso, continuamente, esa oración a tiempo marcado y agradeciendo. La gratitud es muy importante, porque no hace falta ya ni pedir. Dice un hombre de Dios que contra más uno conoce a Dios, contra más disfruta la oración, menos pide y más gracias da. Y es verdad que Dios no sabe lo que necesitamos, por supuesto, antes de que se lo pidamos, ¿verdad? Por eso darle gracias, confiando, y no es solo petición, es gratitud, es alabanza, es intercesión por los demás. También, por supuesto, petición y ruego. Podemos estar orando por nosotros, pero que estemos orando continuamente toda nuestra vida a través de la oración, tomando la palabra, para poder estar permaneciendo en Cristo, disfrutando, para poder tener ese poder espiritual, y que Dios cada día abra puertas a través de nosotros para proclamar este evangelio. Podemos orar también 24 horas. ¿Cómo hacer eso? Una conversación con Dios, abriéndole nuestro corazón, contándole nuestras cosas continuamente. Todos los acontecimientos que vienen durante el día, que puedan presentarlos al Señor, que puedan orar de una manera muy sincera. Dios nos va a dar gran respuesta. Y cuando hay un tema específico, de manera concentrada por ese tema, sabiendo que cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús el Cristo,
para que su reino se establezca. Ciertamente, Dios nos da la seguridad de la respuesta a la oración. Por eso en Juan 14:14 dice el Señor, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa es la oración. Tiene que ser nuestro respirar espiritual. Esa oración donde tenemos que estar dando toda nuestra vida. También, por supuesto, la oración con la palabra. Y hay una palabra general, pero Dios, que es vivo, nos habla específicamente cada domingo a través del mensaje del púlpito. Es palabra de Dios para nuestras vidas. No hay que perder la palabra. Hace años, cuando vine a Corea para hacer entrenamiento, una hermana pues dijo eso. Uy, esta semana he perdido la palabra y lo he perdido todo. Y yo no sabía lo que quería decir. ¿Cómo que ha perdido la palabra? Yo pensé, digo, bueno, eso es que llevaba una Biblia de estas que tienen como para taparla, ¿no? Y hay gente que mete ahí pues su cartera o tendría sus documentos, pensé yo, y dice, ha perdido la palabra, ha perdido todo. Pero estaba muy equivocado, no se refería a eso. Ella decía que había perdido la palabra del púlpito, no había escrito bien la palabra, no había meditado durante cada uno de los 6 días de la semana en la palabra del púlpito, y dice que esa semana estaba totalmente con ansiedad, con problemas, porque no tenía la palabra, no se aferraba a la palabra. Luego lo entendí, y es verdad. Necesitamos cada día aferrarnos a la palabra para no ser engañados. Cada día la palabra de ayer no sirve para hoy. Por eso vemos que cuando estaban caminando el pueblo de Israel por el desierto, Dios en su gracia les daba el maná. El maná es el pan de vida, la palabra es pan de vida. Y ese maná del día anterior no servía para el día de hoy. Cada día tenían que recoger el maná. Y eso nos habla espiritualmente. Cada día necesitamos ese tiempo de meditar la palabra, de estar confesando, leyendo, memorizando, leyendo en voz alta, transcribiendo la palabra de Dios para que se grabe, se enraíce, para que sea nuestra naturaleza y no seamos movidos. Con ese estado espiritual orando, vamos a disfrutar, vamos a poder estar gozando en medio de situaciones, en medio de problemas, porque podremos ver que dentro de todo eso está el plan de Dios. Por eso, si estamos disfrutando esa oración para toda nuestra vida, ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Y vemos la vida de David. Él, desde un adolescente, él disfrutaba todo esto. Él gozaba del secreto de la oración que tenemos que gozar cada uno de nosotros. Y él aprendió a disfrutar de solo. Él como pastor no estaba quejándose, Señor, ¿por qué me has puesto en este sitio con estas pocas ovejas? Esto es algo que la gente no mira bien, parece algo poco. No estaba así. Él estaba agradecido, estaba emocionado, porque él no veía las cosas con ese nivel humano, ¿verdad? Ahí somos engañados. Él miraba con los ojos del Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía ese secreto de solo oraba cada día, solo tomaba la palabra. ¿Hasta qué punto? Hasta que pudo escribir 73 salmos, que son oraciones, que son totalmente canciones de alabanza al Señor. Por eso, realmente, en ese estado, en vez de quejarse, estar ahí todo el día enfadado, estaba todo el día agradecido. Esa es la diferencia del que disfruta ese secreto de la oración y el que está aferrándose a otras cosas. Por eso él entendió, Dios me ha puesto aquí. Este lugar de pastor es el mejor sitio para mi vida, porque Dios, que es soberano, me ha puesto ahí. Y si oramos, vamos a poder verlo, vamos a disfrutarlo, aunque estemos en el lugar más bajo, estaremos agradecidos, porque conoceremos, creeremos la soberanía de Dios. Y allí, este David dice, bueno, si Dios me ha puesto como pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo obvio, tengo que ser el mejor pastor. Ni una oveja tengo que perder, porque Dios me ha puesto como pastor. Hay que hacer lo mejor posible, porque hay que hacerlo para Dios. Pero si no oramos, no tenemos esa fuerza espiritual,
Lo hacemos al revés, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Pero David no. Él oraba, tomaba la palabra y tenía esos ojos para ver todo con los ojos del Evangelio. Este es el lugar que Dios me ha puesto. Voy a especializarme para que estas fieras no me arrebaten ni una oveja. Y él tenía un talento. ¿Cuál era? Tirar las piedras con la honda. Y se especializó. Porque no solo es tener el talento, hay que especializarse. Y él pasó muchas horas lanzando piedras hasta el punto que era un especialista. Y luego, realmente, como él solo estaba orando, haciendo solo, descubriendo él solo, y nosotros con el poder del Evangelio, en el lugar que Dios nos ha puesto, tenemos que estar haciendo solo, trabajando, estudiando para Dios. Y llegará un momento, un horario, que podremos estar recibiendo la respuesta única. Es algo que Dios da en su horario. Si hacemos solo, eso llegará, solo hay que esperar. Y llegó ese tiempo. ¿Cuándo? Cuando el profeta Samuel, enviado por Dios, 1 Samuel 16:13, fue allí, a su casa, a buscarlo, y lo ungió de parte de Dios. ¿Cómo qué? Como el futuro rey. Fíjese, era algo único. Había muchas personas en el pueblo de Israel, pero David recibió esa respuesta única. Fue ungido por el profeta Samuel de parte de Dios para ser ese futuro rey. Y este David, desde que era un adolescente, él fue llamado a palacio. ¿Por qué? Porque Saúl estaba endemoniado. No podía contener paz. Pero cuando iba David y se ponía a alabar, como tenía ese estado espiritual, ciertamente los demonios huían. Ese es el poder de los hijos de Dios. Donde estamos, el reino de Dios se establece. Es algo muy científico. Por eso él tenía esa respuesta única. No había otra persona que pudiera alabar con ese rey y que pudiera estar quebrantando la oscuridad. Era David, que aunque era joven, él sabía muy bien quién era y tenía ese secreto de la oración. Cada día tomaba la palabra, oraba y tenía ese estado espiritual reconocido por Dios. Por eso ciertamente llegó también el horario, una respuesta única. Fue enviado, dice la palabra, por Isaí, pero fue Dios. Dios que lo envió a través de su papá allí al frente, porque estaban en guerra con los filisteos. Y allí había un problema de 3 metros, se llamaba Goliat. Y durante 40 días, por la mañana y por la tarde, este Goliat estaba ultrajando, atemorizando, retando al pueblo de Dios. Ellos, que eran un pueblo idólatra, estaban atemorizando al pueblo de Dios. Eso puede dar risa, ¿verdad? Pero desgraciadamente es muy real. Pero allí Dios envió a alguien, el único que podía utilizar para cambiar esa situación, el único que podía parar esa crisis. No era el rey Saúl, no era ninguno de los soldados, era ese joven David. A través de David se levantó esa respuesta única. Dios lo utilizó para derrotar al gigante, para vencer a sus adversarios. David tenía esa respuesta única. Él declaró en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y realmente eso es encontrar la suficiencia en Cristo. Es la mejor respuesta, porque en Él de verdad tenemos todo. Que como David, cada día a través de la oración, a través de la palabra, estemos buscando todas las respuestas solo en Cristo. Ahí vamos a tener la verdadera paz, vamos a tener esa plenitud espiritual, porque Dios nos ha dado todo, todo en Jesús el Cristo. No busquen en ningún otro lugar, es una respuesta única que tenemos que estar experimentando. Ciertamente, Saúl buscaba lo físico, la posición, lo material. ¿Cómo terminó? No funcionó en absoluto, ni para él, ni para su familia. Pero la respuesta única de David era esa. Esa era su confesión, ese era su corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Completo, suficiente. Eso tiene que ser Cristo para cada uno de nosotros. Y también se levantó, por supuesto,
esa respuesta de la recreación, una respuesta que no hubo antes ni tampoco después. Durante 14 jueces, los filisteos les atacaban, no podían con ellos. Durante todos los jueces, 14 generaciones. Pero fue a través del rey David que Dios les dio victoria sobre los filisteos. Pudieron ampliar grandemente su territorio. Se levantó las obras de la recreación, porque solo Cristo vence a Satanás. Satanás solo teme una cosa, solo a Cristo, que le ha vencido en la cruz, y a los hijos de Dios que se aferran cada día al pacto eterno de Jesús el Cristo, que están orando 24 horas, que tienen ese secreto espiritual. Por eso ciertamente David experimentó esas respuestas de la recreación. Durante toda su vida David tenía un corazón. ¿Para qué? Para levantar el templo, la iglesia. ¿Por qué? Para que continuamente, generación tras generación, se pudiera traspasar este pacto de Jesús el Cristo a las siguientes generaciones. Ese era el corazón de David. Por eso él pudo preparar todos los materiales para que su hijo Salomón finalmente construyera el templo. Y ahí se levantó esas respuestas de la recreación. Por eso no estén buscando hacerlo humanamente. El humanismo no funciona. El humanismo hace que nos preocupemos y que nos pongamos enfermos solo a través de Jesús el Cristo, que estemos aferrándonos solo a Él, orando. Vendrán esas respuestas únicas, se levantarán las obras de la recreación en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén entregando todas sus vidas para la oración, que estén orando, tomando la palabra, orando, buscando el plan absoluto en cada circunstancia, en cada situación. Dios va a levantar a través de ustedes grandes respuestas. Y vamos a tener, como cada viernes, ese tiempo tan importante de oración. Vamos a estar orando conforme a la palabra, disfrutando de esas 7 bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo. Tenemos muchísimas más, por supuesto, pero hay 7 representativas que vamos a estar orando juntos. Y también me gustaría que cada día en su tiempo personal con Dios puedan tener ese tiempo de declarar a través de la oración, orar con esas 7 bendiciones para que se vayan grabando, enraizando y lleguen a ser nuestra naturaleza. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar repitiendo en este tiempo esta oración delante del Señor. Padre, gracias porque tú me ayudas cada día a aferrarme al pacto de Jesús el Cristo y poder orar en este tiempo. Gracias porque Jesús el Cristo ha solucionado todos los problemas. Padre, lléname con tu Espíritu Santo en este momento que voy a hacer esta oración. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarme contigo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me liberó del pecado original, del pecado de las acciones, de todo desastre que vino a mi vida. Gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que me liberó de ser esclavo de Satanás, que me dio la autoridad de ser tu Hijo. Vamos a dar gracias en este tiempo por esas 7 bendiciones que podemos disfrutar cada día dentro de Jesús el Cristo. Creo que el Espíritu Santo mora en mí. Creo que el Espíritu Santo me guía de manera precisa. Creo que Dios responde a mis oraciones y obra a través del Espíritu Santo.
Padre, muchas gracias porque soy tu Hijo y tu Espíritu Santo está siempre conmigo. Él me guía, Él obra en mi vida y a través de ella. Ayúdame a permanecer alerta. Ayúdame a no ser movido por ningún problema, por ninguna situación. Que estés dándome la bendición del encuentro, que estés abriendo caminos de bendición para mi vida, que me estés dando nuevas fuerzas a través de esta oración. Creo que he recibido la autoridad de atar las fuerzas de la oscuridad. Padre, gracias por darme la victoria en la batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad, a través del poderoso nombre de Jesús el Cristo. Que todas las fuerzas de la oscuridad que traen incredulidad a mi corazón y a mi mente, que trabajan en mi familia y en el lugar donde me encuentro, sean quebrantadas en el nombre de Jesús el Cristo. Creo que me has concedido la bendición de recibir ayuda de los ángeles. Y te doy gracias, Padre, por los ángeles que llevan mis oraciones a tu trono. Creo que sea donde sea que esté, en medio de crisis, en medio de gran debilidad, tú envías los ángeles para guardarme, para protegerme. Creo que tú envías tus ejércitos celestiales. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Creo que me has concedido por tu gracia la ciudadanía celestial. Gracias porque por tu gracia soy ciudadano de los cielos. Creo que Dios reina sobre todas las cosas en mi vida y que Él se responsabiliza completamente de mí. Permite que la voluntad de Dios sea cumplida a través de todas las cosas que me ocurran. Permíteme entrar a través de ellas en las más grandes respuestas y bendiciones. Creo que he recibido la respuesta de la evangelización mundial. Padre, quiero disfrutar y testificar en el lugar donde esté el hecho eterno de que Jesús es el Cristo. Creo que yo y mi descendencia predicaremos este precioso evangelio hasta lo último de la tierra, y que tú cumplirás a través nuestro la evangelización mundial, que estés dándome las evidencias para que tu nombre sea glorificado. Oro en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Y vamos a tener también un tiempo para orar juntos por varios temas importantes. En primer lugar, vamos a estar orando a una voz allí donde estén por nuestras familias. La familia es algo que Dios ha creado. Es una institución sagrada que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por supuesto, es algo que Dios nos ha dado y que odia a Satanás. Por eso él constantemente está destruyendo matrimonios, familias, relaciones familiares. Pero a través de Jesús el Cristo, ciertamente él restaura las familias. Por eso,
si somos hijos de Dios, todavía hay familiares que no conocen a Cristo, tenemos que estar haciendo esa batalla espiritual a través de la oración, confiando en la palabra. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa, creyendo la palabra y orando. Vamos a orar todos juntos para que en nuestras familias se levanten esas obras del reino de Dios. Vamos a orar a una voz. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú nos has dado esta familia tan preciosa. Queremos que estés obrando poderosamente en cada uno de nuestros familiares. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que intenta venir con desastres, con engaños a nuestra familia en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, tomamos esa promesa que tú nos das en tu palabra eterna, que si creemos en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, Señor. Padre, gracias porque tú vas a cumplir esa promesa en nuestras familias, vas a restaurarlas. Padre, que tu reino poderoso se esté estableciendo en cada una de ellas, obra con poder. Bendícelos, Señor, que tu evangelio esté llegando a sus corazones, Padre, ten misericordia. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, levanta nuestras familias para que sean modelos a través de las cuales muchas familias puedan conocer el evangelio. Levanta nuestras familias como un arma poderosa para llevar este evangelio a todas las naciones, especialmente que podamos transmitir este evangelio a nuestras siguientes generaciones. Obra en los jóvenes, los niños, los remanentes. Padre, obra con poder, Padre, que estés llenándolos con tu Espíritu Santo, levantándolos como la cumbre. Señor, bendícelos, Dios, a través de nuestras vidas, que podamos, como Jocabed, transmitirles el pacto de Jesucristo. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. El campo donde Dios nos ha puesto no es casualidad, ¿verdad? Dios es soberano y nos ha puesto en ese lugar, en ese barrio, en ese lugar donde estudiamos, donde trabajamos, en esa tienda donde vamos a comprar o en ese gimnasio. Todas las relaciones que tenemos no es casualidad. Dios es soberano y Dios le ha levantado a usted como misionero en su campo. ¿Cómo empezar? Acérrese al pacto y empiece a orar cada día. En su tiempo marcado de oración esté orando por cada una de esas personas que todavía no conocen a Jesús el Cristo. Y en este tiempo juntos también vamos a orar por nuestros campos, para que el reino de Dios se establezca, para que podamos encontrar con esos discípulos que Dios ya tiene preparados. Vamos a orar juntos a una voz. Padre, te damos toda la gloria, gracias por esos campos donde tú nos has puesto. Tú nos has levantado como misioneros para que este precioso evangelio esté llegando a través de nuestras vidas en esos lugares, con esas personas. Especialmente te pedimos que estés obrando en aquellos que todavía no te conocen, que nos des la bendición del encuentro, que nos abras el camino, que nos ayudes a encontrar con esos discípulos preparados para que al predicar el evangelio estés obrando en sus vidas. Padre, levanta ese lugar, que en nuestros barrios se levante esa iglesia regional que pueda transformar la cultura de nuestro barrio. Obra poderosamente en el nombre de Jesucristo, quebranta toda obra de la oscuridad. Padre, obra con poder, que estés abriendo las puertas, Dios. Padre, gracias porque ese es tu plan y tu voluntad. Tú dices, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Padre, te pedimos que nos des esa plenitud del Espíritu Santo para ser testigos, Señor, en nuestros campos. Y te damos gracias, Señor, porque tú haces la obra, tú tienes todo preparado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor edifica su iglesia y Él por su gracia ha levantado la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, pero también ha levantado muchas congregaciones. Somos uno, ¿verdad? Pero estamos en esas congregaciones y tenemos que estar orando para que la iglesia esté cumpliendo su función.
que sea ese faro, ese baluarte de la verdad en este tiempo de tanta oscuridad, que cada uno de nosotros que formamos la Iglesia estemos proclamando el Evangelio, transmitiendo el Evangelio, que nuestra Iglesia sea utilizada para alcanzar las 237 naciones, para dar sanidad a todos los enfermos, para levantar como cumbre las siguientes generaciones. Vamos a orar todos juntos por nuestras congregaciones, por todas las iglesias, para que el Señor esté levantando esta obra tan preciosa. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú has edificado la iglesia, que es tu cuerpo, cuya cabeza eres tú. Que levantes cada una de las iglesias, Dios, que representamos, que estés obrando. Bendice los pastores, tus siervos, los ancianos, los remanentes. Bendice tus obreros, Padre, cada uno de los hermanos, hermanas. Levanta las iglesias, que se esté proclamando solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que a través de las iglesias, Señor, se esté dando respuesta en sus campos, se esté transmitiendo a las siguientes generaciones. Utiliza las iglesias con poder para alcanzar, llevar este Evangelio a los lugares vacíos de las 237 naciones, de las 5.000 tribus. Padre, levanta las iglesias para dar sanidad a tantas personas enfermas que están sin Dios y sin esperanza, que a través del Evangelio de Jesús el Cristo puedan recibir esa verdadera sanidad. Padre, levanta tu iglesia para transmitir el pacto a las siguientes generaciones. Padre, que podamos levantar a las siguientes generaciones como la cumbre, para que puedan salvar sus épocas con el Evangelio. Padre, que levantes a tu iglesia también en todos los países hispanos, Dios, para que este Evangelio, este movimiento del evangelismo bíblico pueda estar conquistando cada uno de ellos. Levanta a tu iglesia mundial para que juntos en unidad estemos proclamando el Evangelio, Dios, con autoridad, con denuedo. Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. En este momento vamos a orar por hermanos, hermanas que están enfermos y también personas que todavía no conocen a Jesús el Cristo. Y este tiempo de enfermedad es una oportunidad para que podamos ir y estemos hablando de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. A través del ministerio terrenal de Jesús, Él utilizó mucho la sanidad, ¿verdad? Y a través de eso se abrieron muchísimas puertas. Por eso en este tiempo donde desgraciadamente hay tantas personas enfermas, que podamos estar orando por ellos y que podamos proclamarle el Evangelio de Jesús el Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Solo Él puede sanar ese verdadero problema fundamental, pero también todos los problemas mentales del pensamiento, del corazón, incluso físicos. Padre, que podamos estar compartiendo este Evangelio a todos los enfermos. Bendice a los hermanos, hermanas que están en medio de esa enfermedad, que sea el mejor tiempo para cerrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, que sea el mejor tiempo para restaurar la oración, para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Obra con poder, levántalos, dale sanidad para que se levanten como testigos, para que puedan proclamar el Evangelio a sus familias y en cada lugar que tú los has puesto. Te pedimos también que estés obrando en los enfermos que todavía no te conocen, que sea el tiempo para que podamos ir y predicarles que Jesús es el Cristo. Ábrenos la puerta, danos la fuerza, la dirección, para que podamos ser esos doctores espirituales y tú estés utilizando esas situaciones para tu gloria. Padre, obra con poder. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y te pido, Señor, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Que podamos, como tú nos has dicho en tu palabra, poder aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo y tener ese secreto de la oración que pudo disfrutar cada uno de los 7 remanentes. Que podamos estar dando toda nuestra vida disfrutando de la oración para levantarnos como testigos y que nos utilices para la evangelización mundial. Te damos toda la gloria y oramos
en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando y compartiendo este precioso evangelio con todas las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante del mensaje núcleo. Que puedan orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.